Padre Celestial, quiero hablar un momento bajo el tema obedientes al llamado. Nosotros vemos, hermanos, en esta escritura, en este capítulo 7 del libro de Jueces, de cómo se nos relata de este hombre llamado Gedeón. La palabra del Señor nos habla claramente, hermanos, y podemos ver que este hombre de alguna manera era un hombre tímido, un hombre temeroso. En ese momento estaba, cuando nosotros vemos en las escrituras, hermanos, en el libro de los Jueces, cuando Dios le llama a este hombre, estaba sacudiendo el trigo, estaba haciendo diferentes cosas, ya que sucedían, hermanos, momentos en los cuales dice la palabra de Dios, que subían los adversarios de Israel y todo lo que ellos de alguna manera habían logrado durante el año venían y se lo llevaban, cualquier cosa que esto fuera. La palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Jueces, nosotros encontramos aquel periodo, hermanos, que se nos relata en el tiempo después de la muerte de Josué hasta el profeta Samuel, aquel hombre fiel que la palabra del Señor nos dice claramente que nuestro Dios no dejó caer ni una sola palabra de él a tierra. Este periodo, hermanos, fue un periodo muy oscuro entre Josué y Samuel, el profeta. Vemos que ahí, hermanos, en ese tiempo pasaron muchas cosas, hermanos, ya que la palabra de Dios nos relata que muerto Josué, todas las personas se volvieron a los Baales, comenzaron a adorar a otros dioses. La palabra del Señor nos dice ahí en Jueces, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. En Jueces capítulo 2 dice, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad de Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, dice la palabra del Señor, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que les despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción, dice su palabra. Nosotros vemos que en el libro de en el libro de Josué viene la advertencia de que nuestro Dios traería bien a todo el pueblo, siempre y cuando aquellos fueran obedientes, se sujetaran, inclinaran su corazón a la palabra de nuestro Dios. Pero Dios advierte, y lo escuchábamos el día jueves en las preguntas también, que si el pueblo de alguna manera transgredía o desobedecía la palabra de nuestro Dios, así como Dios había prometido palabras de bien, nuestro Dios también traía una advertencia diciendo que vendrían toda palabra mala sobre el pueblo. Y esto, hermanos, a pesar de la advertencia que nuestro Dios hizo al pueblo una y otra vez, vemos que una vez que murió Josué, como estábamos leyendo, la palabra del Señor nos dice claramente que todo el pueblo se apartó de la palabra de Dios. Todo el pueblo de alguna manera comenzaron a buscar, hermanos, a los Baales, comenzaron a adorar en donde sea, les daba lo mismo, dice la palabra del Señor. Vemos en la escritura que nuestro Dios comenzó a levantar jueces. Por eso encontramos este libro, hermanos, donde nuestro Dios levantó hombres que de alguna manera tenían temor de Él, con la intención de que ellos amonestaran al pueblo, de que ellos guiaran al pueblo. Y sabe, hermanos, que el pueblo de Israel, como la mayoría sabemos, una vez que este pueblo era afligido por sus adversarios, vemos, hermanos, que por causa del pecado del pueblo, ellos comenzaban a sentir la mano pesada de sus adversarios. Ellos comenzaban, hermanos, de alguna manera a ser afligidos por sus adversarios. Como dice la palabra del Señor, venían robadores y todos se los llevaban.
esto era por causa del pecado. Nuestro Dios levantaba un juez y el pueblo parecía que se componía, pero una vez muerto este juez, entonces volvía nuevamente a hacer lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. 13 jueces nos relata la palabra del Señor que existieron en aquel tiempo. Y vemos, hermanos, que en todo ese tiempo el pueblo volvía a lo mismo. Y Gedeón fue el quinto juez de Israel. La palabra del Señor nos dice claramente. Y vemos, hermanos, que sin duda se nos relata ahí cómo el pueblo vivía de una manera que no agradaba a Dios. Usted puede ver en los diferentes versículos y capítulos que nos habla este libro, podemos ver, hermanos, cómo la palabra de Dios nos relata que el pueblo buscaba continuamente el mal, dice la palabra del Señor. Y algo importante que nosotros vemos, hermanos, que el pueblo llegaba a tal grado de pecado, hermanos, que el libro de los jueces termina con un versículo que hasta el día de hoy, hermanos, yo creo que nos debe de impactar a todos. Como este libro termina con un versículo que dice de esta manera, en Jueces capítulo 21, verso 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice su palabra. En aquel tiempo, hermanos, dice, no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos decían, bueno, a mí me parece que esto está bien, y eso era lo que hacían. Otros decían, no, a mí me parece que esto es lo que está bien, y eso era lo que hacían. La realidad, hermanos, es que todos estaban, se habían alejado, estaban muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que recordar que en este caminar ya no importa mucho lo que usted o yo pensemos. Lo que realmente importa es lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, que el pueblo hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo, hermanos, en el tiempo de Gedeón, la palabra del Señor nos dice claramente lo que el pueblo estaba pasando. Pues en el capítulo 6, verso 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 largos años, hermanos, en los cuales el pueblo estaba de alguna manera sujeto a estos pueblos de Madián, hermanos, que venían, dice la palabra del Señor, que eran, hermanos, en multitud como langostas. Una gran multitud, hermanos, que venían contra el pueblo. Sabemos que el pueblo de Israel siempre ha sido grandemente bendecido por nuestro Dios. Hermanos, ellos tenían provisión y todo, y de nada les servía. Pues una vez que se llegaba el tiempo, hermanos, venían estos hombres, venían en multitud de estos pueblos y se llevaban absolutamente todo, dice la palabra del Señor. Ahí en Jueces capítulo 6, verso 2 dice: la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice su palabra. Nosotros vemos, hermanos, que cuando esto sucede, hermanos, ya cada vez le iba peor a Israel, le iba mal, hermanos. En cierta manera, como Dios los bendecía, así las cosas se le iban. Y esto por causa del pecado. De alguna manera, hermanos, como recordamos, Dios a veces permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros meditemos en nuestros caminos.
Muchas veces las cosas que suceden, hermanos, en nuestro caminar, a veces es porque nos hemos apartado de nuestro Dios. Y Dios quiere llamarnos la atención para que volvamos nuestro rostro, para que volvamos a buscarle, como dice la Escritura claramente aquí, que entonces el pueblo clamó a Dios. Hermanos, ellos se encontraban en una angustia, en una situación, hermanos, cuando ya ellos habían trabajado mucho para ver que todo el fruto de su trabajo, de su esfuerzo por todo el año, hermanos, ver que ellos venían y todo lo destruían, todo se lo llevaban. Hermanos, yo creo que a cualquiera de nosotros hubiera traído un desánimo. Tal vez para el próximo año dudaríamos tal vez en sembrar, en hacer lo mismo, sabiendo que es lo mismo que podría pasar. Pero dice la palabra del Señor que el pueblo clamó a Dios, y eso es lo que Dios intenta muchas veces, hermanos. A veces nosotros, como dice la Escritura en el libro de los Salmos, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muchas veces nosotros necesitamos que nuestro Dios nos llame la atención, diciendo: esto que te está pasando es porque te has apartado de mí, es porque no estás haciendo mi voluntad, es porque ya no me estás buscando como antes. Esto que te está pasando es porque yo deseo que busques mi rostro, busques mi presencia como antes lo hacía. Y vemos que el pueblo de Israel, hermanos, estaba en esta situación. Cuando ellos claman a Dios, la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios levantó un profeta y les hizo saber la razón por la cual ellos estaban viviendo y pasando lo que estaban pasando. La Escritura dice claramente que ahí en Jueces capítulo 6 verso 8 dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz, dice su palabra. Yo les dije todo esto. Ustedes saben que yo soy quien los libré de Egipto. Yo vencí a todos los reyes que de alguna manera les hicieron frente. En otras palabras, sabemos del gran poder de nuestro Dios. Hermanos, no importaba si un ejército, hermanos, de los egipcios venía detrás de ellos y había un mar enfrente. Nuestro Dios es poderoso, que con una sola palabra, hermanos, el mar se abrió. Dice la palabra del Señor en el Salmo también: que tuviste, oh mar, que huiste, dice su palabra. Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Hermanos, porque cuando la presencia de nuestro Dios se manifiesta, aún dice el mismo Salmo, dice: tiembla la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es todopoderoso, gloria al nombre de Jesús. Y Él dice claramente: ustedes saben quién soy, yo soy quien los libré de Egipto, y les dije que no temieran, les dije que obedecieran, pero no habéis oído a mi voz. Muchas veces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando las cosas pasan es porque no hemos oído a la voz de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice, hermanos, yendo más adelante en el capítulo 6, de cómo nuestro Dios viene a este varón llamado Gedeón, y ahí, hermanos, donde él se encontraba, escucha la voz de nuestro Dios. Ahí en Jueces capítulo 6 también verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este hombre, hermanos, estaba sacudiendo el trigo, como hemos hablado. Dice la palabra del Señor que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, y sabe, no era el lugar para sacudir el trigo. La palabra del Señor nos dice que el trigo se sacude en la era, pero ellos estaban atemorizados. Sabían que en cualquier momento iban a venir los madianitas, iba a venir todo este ejército, hermanos, se iban a levantar contra ellos, y ellos estaban apresurados para esconder el trigo. Se habían hecho cuevas, se habían hecho cavernas,
ruinas, estaban escondidos, estaban atemorizados. Llegaba ese tiempo, hermanos, en el cual podían perder todo el fruto de su trabajo. Y en esos momentos donde este hombre está trabajando, la palabra del Señor nos dice claramente que viene el ángel de Dios y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, dice la Escritura. Este hombre, hermanos, todos podríamos pensar, pero ¿qué tendría de valiente si estaba escondido? Estaba avergonzado por lo que estaba por suceder. Pero sabe, hermanos, yo creo que nosotros mismos no nos conocemos. Nuestro Dios sabe lo que hay dentro de nosotros, y tal vez a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos de lo que somos capaces en las manos de Dios. Hermanos, yo creo que como cantaba en el canto nuestro hermano, y vemos que tal vez falta la elocuencia, tal vez faltan los talentos, falta todo eso, hermanos, pero saben, cuando estamos en las manos de Dios, las cosas cambian. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que tener la actitud de servir a Dios, de hacer todo lo mejor, y eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que sentir todos los días de nuestra vida. Mi anhelo es servir a Dios, mi anhelo es que mi familia sirva a Dios, mi anhelo es que cada uno de nosotros sirvamos a Dios, porque no hay nada mejor que ser siervos del Dios Todopoderoso. Aún dice la Escritura que nosotros en aquel día digamos: siervos inútiles somos, porque no hacemos más lo que teníamos que hacer. Pero yo prefiero ser siervo inútil en las manos de Dios que un siervo útil en las manos de este mundo o del adversario. No importa que la gente piense que somos siervos inútiles, pero será en las manos del Dios Todopoderoso. Aún muchos podrían pensar: no son dignos de servir a Dios, pero algo que he aprendido, hermanos, es que nuestro Dios puede escribir derecho aún con varas torcidas, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Cuántos dicen amén? A Él sea toda honra y toda gloria. La palabra del Señor nos dice claramente que Gedeón en ese momento, hermanos, él dice, de alguna manera entra confusión en su mente, aún lo expresa. Dice: bueno, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? Y muchas veces el adversario es lo que nos trata de hacer creer. Cuando nosotros sabemos y leemos escrituras, hermanos, a veces el adversario trata de hacernos creer: Dios no está contigo, Dios no está contigo. Aún personas, hermanos, que tal vez no son creyentes, ya sea en el trabajo, ya sean vecinos, a veces pasamos por cosas en nuestro caminar con Dios y nos pueden decir: no, que Dios estaba contigo. Y a veces el adversario trata de hacernos creer que Dios no está con nosotros. Pero yo prefiero creer a la voz de Dios, que Él mismo ha dicho claramente, hermanos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin, dice la palabra del Señor. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura. Yo es a lo que creo, a la voz de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice claramente que Gedeón expresa: Señor mío, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, dice la palabra del Señor? Nosotros vemos, hermanos, que nuestro Dios habla a Gedeón y le dice: ve con esta tu fuerza y salva a Israel. Hermanos, aquí en estos momentos, cuando Dios habla a Gedeón claramente, hermanos, puede pensar y decir: bueno, sí, yo lo puedo hacer con mi propia fuerza, pero es necesario, hermanos, que nosotros recordemos que no es con nuestra fuerza, que nosotros dependemos en su totalidad de nuestro Dios para todas las cosas que nosotros podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Hermanos, nuestro Dios a veces nos va a dar la oportunidad de servirle con nuestras propias fuerzas, o hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, o aún resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. A ver de qué manera vamos a reaccionar, hermanos, a ver de qué manera vamos a actuar. La realidad es que nosotros sabemos, hermanos, que no es por nuestra fuerza. Nosotros tenemos que dejar todo de lado, todo eso de lado, y no confiar en nuestra propia prudencia, y fiarnos de nuestro Dios de todo nuestro corazón. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos, entonces las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén?
Gedeón expresa claramente, dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Cómo podría yo hacer tal cosa? En otras palabras, hermanos, pero recordemos, no se trata de nosotros. Nuestro Dios está buscando corazones dispuestos, que de lo demás Él se va a encargar. En lo demás Él lo va a hacer. Pero cuando alguien está dispuesto, hermanos, nuestro Dios hace cosas grandes. La palabra del Señor, hermanos, para ir adelante, nos relata cómo Gedeón, hermanos, cuando él de alguna manera acepta o escucha, obedece el llamado de nuestro Dios, una de las primeras cosas que hace, hermanos, es que baje, derriba aquel altar de Baal que había en aquel lugar, que tenía aún su padre. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el capítulo 6, verso 25, dice la escritura: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Dice, junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Dice, y tomando el segundo toro, toma el segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas dice, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Dice, y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si su Dios, dice, si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar, dice la palabra del Señor. Hermanos, cuando esto sucede, como vemos, él viene y derriba el altar, y cuando vienen a buscarlo, entonces dicen: bueno, saca acá tu hijo y vamos a arreglar este asunto con él. Entonces Joás responde claramente: bueno, si ustedes creen que Baal es Dios, ¿por qué le habréis de defender ustedes? Si él es Dios, que se defienda por sí mismo. La palabra del Señor, sabemos, hermanos, que solamente era una imagen la cual no podía hacer absolutamente nada. Pero dice la palabra del Señor que aquí el padre de Gedeón dice claramente: bueno, ¿por qué lo van a defender ustedes? Si realmente él es Dios, que se defienda por sí mismo. Sabemos que eso no era posible. En ese momento, hermanos, se le cambia el nombre a Gedeón, dice la palabra del Señor, por Jerobbaal, dice la palabra del Señor. Hermanos, en ese momento y en ese preciso instante, hermanos, como estábamos hablando, un hombre dispuesto, cuando él hace estas cosas, el Espíritu de nuestro Dios vino sobre Gedeón. En el verso 34 del mismo capítulo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él, dice su palabra. Cuando esto sucede, el Espíritu de nuestro Dios viene sobre Gedeón, hermanos. Cuando eso sucede, sabemos las cosas poderosas que pasan en la vida de un creyente. Hermanos, no importa cómo seamos, tal vez temerosos, tal vez arrebatados, tal vez, hermanos, de alguna manera impulsivos, como lo eran los discípulos mismos, hablando de Pedro, de Juan, todos estos hombres, hermanos, que aún, como sabemos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaban en el aposento alto con las puertas bien cerradas.